Autoideal y la conexión con el amor propio. Vamos a hablar en esta sesión, en la sesión número 4, de la importancia del autoideal, esta relación que tenemos con las figuras de autoridad y con aquellas personas que sin darnos cuenta o conscientemente estamos copiando, imitando y modelando esta personalidad. Y es tan importante hablar sobre este tema porque muchas personas no nos damos cuenta que aquellas personas a las que admiramos están generando de forma inconsciente un patrón de conducta que hace que nos comportemos de cierta forma. Ahora, tú puedes tener este patrón de conducta sin darte cuenta y simplemente tener los efectos secundarios de esta autoideal, esta persona a la que admiras. Pero si ya descubres que es una realidad y que tú tienes un autoideal que no te está beneficiando, lo importante de esta sesión sería darte cuenta y modificarlo. Por eso es importante hablar de los 4 elementos que siempre platicamos. Hablaremos del problema, hablaremos de la importancia del cambio, después los beneficios para terminar con un plan de acción. Hablemos de el problema. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tantas personas no entienden la importancia del autoideal? Fíjate lo que dice el punto número 1. Te invito a 3 cosas importantes. Primero, que puedas anotar todas las frases que vamos a decir en la sesión. Son 4 frases. Te invito a que las puedas anotar porque si no las anotas, no vas a entender la información y obviamente no vas a poder repasar la información. Sería el primero, anotar todas las frases importantes. El segundo, y no menos importante, es que puedas participar, que en la parte final puedas levantar tu mano y que nos compartas qué cambios vas a hacer al respecto de esta información. Y tercero, que puedas enfocarte en la información. Yo sé que hay muchas distracciones, está la televisión, está el radio, está la música, están otras cosas. Si tienes audífonos, póntelos. Si tienes la oportunidad de irte a un lugar donde puedas escuchar, también hazlo y recuerda, las anotaciones son muy importantes, ¿ok? Hablemos de el punto número 1, que es el problema. Fíjate lo que dice el punto número 1. La mayoría de las personas tenemos figuras de autoridad, que es el autoideal, figuras de autoridad que no son personas admirables, no son personas con cualidades admirables. No nos han inspirado a tener un amor propio grande y fuerte. Fíjate qué interesante punto, qué interesante entender esta sección, comprender este punto, porque cuando somos pequeños vamos adquiriendo estas figuras estas figuras de autoridad que son autoideales, que puede ser nuestro padre, nuestra madre, puede ser un hermano mayor, puede ser un tío, puede ser el maestro de la escuela, puede ser cualquier persona a la que admiremos y veamos como rasgos que son interesantes. Y entonces vemos que esa persona habla de cierta forma y entonces empezamos a copiar. Empezamos a ver que esa persona se comporta moralmente de cierta forma y entonces creemos que no está tan mal ese acto y lo empezamos a copiar. Vemos que a aquella persona le gusta el fútbol y entonces incluso sin darnos cuenta también nos empieza a gustar el fútbol, el básquetbol o cualquier otro deporte. Vemos que a aquella persona le gusta apasionadamente algún hobby y entonces nosotros también empezamos a copiar ese hobby. Vemos que las personas hacen cosas y sin darnos cuenta empiezan a repercutir o influenciar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, y los agarramos como modelos a seguir. Pero esto es un gran problema. Esto que estamos diciendo, esto es una alarma, porque los que eran las figuras de autoridad, aquellas personas a las cuales admirábamos, ya no están. Probablemente ese padre nunca le conocimos. O durante un tiempo le conocimos y después se comportó mucho menos que un padre y mucho menos que un hombre. Y esa mujer, esa madre que nos engendró y que nos dio la oportunidad de vivir, durante probablemente un tiempo la conocimos y era de alguna forma especial, pero después empezó a tomar decisiones incorrectas en su vida, se enfocó en su placer, en su ego, en su orgullo, se tuvo que meter a trabajar probablemente. Y entonces empezamos a dejar de admirar estas figuras de autoridad. Y la sociedad, en gran parte, está teniendo problemas de autoestima porque no existen figuras de autoridad
admirables, padres y madres inconstantes, incongruentes, incapaces, basados en su propio ego y en su propio orgullo, groseros, con problemas de adicciones, problemas de obesidad, sin metas, sin propósito de vida, enfocados solamente en ganar dinero. Eso es lo que está provocando que tantos adolescentes estén teniendo baja autoestima. Y yo escucho a muchos padres de familia que dicen, es que yo quisiera que mi hijo, que mi hija tuviera más autoestima, pero no quieren cambiar. Su forma de actuar es irreverente, es inconstante, es incongruente, es inconsciente. Y entonces, obviamente, no pueden convertirse en figuras de admiración para esos jóvenes que están creciendo o para esos niños que están naciendo. Tan importante por eso es convertirnos en personas que puedan ser inspirables o que puedan inspirar a otros, pero lo más importante, elegir a nuevos autoideales, elegir a nuevas personas como nuestros ejemplos a seguir y entonces tener una brújula, una guía, un GPS que nos ayude a dirigir hacia dónde debemos de encaminarnos. Por supuesto que si tu mamá o si tu papá tenían múltiples parejas, ¿qué crees que inconsciente vas a hacer? Vas a querer hacer lo mismo. Si tu padre o tu madre tenían problemas con el alcoholismo, también lo querrás hacer. Si tu padre o tu madre se dejaban usar, manipular y después tirar como una toalla, también tú querrás hacerlo, porque es el amor que ellos están heredando en ti. No pueden darte el amor, pero sí pueden inspirarte y repercutir en el poco o mucho amor que tienes. Por eso, la importancia del cambio. Cuando yo entendí esta información y dije, a ver, entonces quiere decir que la falta de amor propio de mi padre, haber hecho una infidelidad y haberse ido de casa, esa inconstancia, incongruencia e incapacidad para ser con un hombre de carácter, un hombre de verdad, provocó en mí una falta de amor propio, sí. Pero a pesar de eso, y que él cometió ese acto y que terminó repercutiendo en el amor propio de mi hermano y en el amor propio de mi mamá y en el amor propio de mi hermana y en mi propio amor propio, a pesar de eso, yo decido quién es mi figura de autoridad. Ojo, puede ser el que te engendró, pero no quien te inspire. Puede ser la mamá biológica, el papá biológico, pero no la figura de autoridad. ¿Y qué crees? No puedes obligar a tus hijos a que te vean como figura de autoridad. Ellos se van a dar cuenta y van a ver si conviene ser figura de autoridad o que tú te conviertas en su figura de autoridad. Y lo mismo con las parejas y lo mismo con los proyectos y con cualquier cosa. Por eso la importancia del cambio. Fíjate lo que dice el punto número 2. El punto número 2 es el siguiente. El cambio ocurre, o sea, el amor propio sube cuando elijo diferentes figuras de autoridad en las áreas más importantes de la vida. Cuando empiezo a tener personas que son admirables por todo lo que han hecho. Y copio, fíjate, aquí está la clave, copio sus rasgos de personalidad, sus hábitos y todo lo que inspiran. Me vuelvo una copia auténtica y única con amor propio. Qué impresionante punto. Fíjate, me vuelvo una copia auténtica y única con amor propio. A ver, entonces me estás diciendo que no soy especial. No, a ver, si eres especial, si eres único, pero eres una copia de todas las personas que han estado en tu vida. Entonces, ese pantalón que me pongo, todo rasgado, todo apretado, no es porque casualmente me gustó. No, lo viste en figuras de autoridad, que en estos casos ya son los artistas, los deportistas o cualquier persona que ves en redes sociales y ves cómo baila y ves cómo actúa y entonces lo agarras como tu figura de autoridad.
sin darte cuenta, ellos se convierten en tu figura de autoridad. Porque como carecemos de figuras de autoridad, elegimos a otras personas como figura de autoridad. Entonces vemos ese corte de cabello y se nos hace interesante y nos gusta. Y entonces nos cortamos el cabello como esa persona. Y entonces nos ponemos la ropa como esa persona, somos limpios como esa persona, hablamos como esa persona, actuamos como esa persona, tenemos metas similares a esa persona y vamos llevando una vida similar a esas personas, porque hemos elegido figuras de autoridades consciente o inconscientemente, pero el cambio, y eso es lo impresionante, es que tú puedes elegir tus figuras de autoridad. ¿Tú qué? Puedes elegir las figuras de autoridad. Tú decides qué figuras de autoridad quieres, cómo quieres que esas personas estén o cómo te quieres empezar a comportar a partir de ahora. Su forma de hablar, su forma de expresar, su forma de vestir, su forma de oler. Yo puedo darme cuenta cómo de hace un año para acá empecé a vestirme diferente a como vestí hace 2 años. Y fue porque cambié las figuras de autoridad de hace 2 años. Solamente un pequeño cambio, pequeño clic, y entonces empecé a comportarme diferente como otras figuras de autoridad. Qué impresionante. Tú puedes elegir tu amor propio y cuando eliges la figura de autoridad, cambia radicalmente tu amor propio, incluso en días. Esto es increíble, ¿eh? Si hoy decides nuevas figuras de autoridad, en 90 días tu personalidad será totalmente distinta, porque empiezas a modelar, a copiar con tu estilo, pero empezamos a modelar una personalidad distinta. ¿Cuáles son los beneficios? Punto número 3. Punto número 3, si identificamos una nueva figura de autoridad y elegimos a estas figuras, podemos cambiar radicalmente el amor que siento por mí, que siento por otros, ojo con esto, que siento por mí, que siento por otros y el amor que sienten otros hacia mí. Qué impresionante beneficio. Para el amor propio va en 3 direcciones. Lo que siento por mí, lo que siento por otros y lo que los demás sienten por mí. Todo eso cambia cuando cambias tus figuras de autoridad, cuando eliges conscientemente nuevas figuras de autoridad y decides un cambio en tu vida. Por eso, ¿cuál es el plan de acción? A partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? El punto número 4 te hace una invitación. Elige figuras de autoridad nuevas en cada área importante de tu vida. Nuevas personas, o si la persona que ya está es una buena figura de autoridad y te gusta lo que estás haciendo, entonces continúa. Pero si quieres un cambio, aumenta nuevas figuras de autoridad. Y yo recuerdo que cuando empecé a entender este tema, entonces empecé a darme cuenta que había empresarios, había personas que muchas de mis figuras de autoridad ya no viven, fallecieron hace muchos años, y trato de leer todo lo que hacían. Trato de estudiar todo lo que hacían estas personas para comportarme lo más que pueda a esas personas. De hecho, incluso una de mis figuras de autoridad, por ejemplo, es Jesús de Nazaret. Me gusta mucho su vida, me gusta mucho su forma de actuar, pero no solamente es como decir, ah, mira, qué bonito, ¿no? No, no, no. Me meto en su vida, estudio su vida, investigo su vida y trato de copiar lo más que pueda de su comportamiento. Por supuesto que fallo, por supuesto que no soy el mejor modelador o el mejor seguidor de este ser tan importante, pero sí procuro lo más que pueda comportarme como él. Pero bueno, es una figura de autoridad muy grande, pero puedes tener otras figuras de autoridades que sigan viviendo y que se comporten de esa forma como tú quieres comportarte. Recuerda, nadie es auténtico, nadie nació y se hizo así porque sí, no, decidió convertirse en una figura de autoridad. Así que cuando vuelvas a hacer un acto, pregúntate,
¿Esto va a cambiar la figura de autoridad de la gente que me sigue? ¿Esto va a cambiar la figura de autoridad de mis hijos? Porque si es así, piensa 2 veces antes de actuar. La pregunta que siempre decimos y que nos permite saber quién realmente está aprendiendo, porque muchos se pueden conectar, de hecho, muchos están conectados, pero quién realmente está aprendiendo, lo vamos a saber ahorita. Y yo siempre les pregunto esta pregunta: ¿qué cambios vas a hacer después de esta información? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevaste? ¿Qué decides hacer a partir de ahora? Eso me encantaría escuchar de tu parte. Así que elige nuevas figuras de autoridad. Es momento de participar.